Me dio la instrucción, me dijo, vamos a hacer una tarea, nosotros como verdes, tratemos de acercar al presidente del Senado. Esa fue la instrucción que me dio, que lo hiciéramos, que te queda más fácil, porque ustedes como mujeres, tú lo convences, tú los has apoyado en N cosas, deja que se le pase la piedra y poco a poco nos vamos acercando. Y vamos a reunirnos con él en medio de ese trabajo que yo estaba haciendo por ir acercando poco a poco a Iván hacia el gobierno, o por lo menos que fuera justo, que no fuera, sí, interferiera tanto, o que fuera justo con nosotros y dejara de verdad que los proyectos del gobierno avanzaran. La reunión se realizaba nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque esté allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado. Inmediatamente iba y le hablaba con Carlos Ramón, lo que fuese, para que él revisara, y pues él dice que tiene que mirar si eso es cierto. A mí me decían, pasó esta situación en X departamento, no solo en los temas de las regiones, sino cualquier situación que afectara al gobierno, que yo supiera que había un rumor de algo, inmediatamente, mira, me enteré de esto, me lo dijo fulanito y pasó esta situación. Si quieres, háblalo con él, porque tú también lo conoces. Digamos que yo he visto la política más como una vocación de servicio. En principio, cuando uno está joven es vanidoso y se deja seducir por las cámaras y la fama y el poder y esta cosa, pero yo creo que con los años uno aprende que definitivamente si se hace política es para servir a la gente o para servir a un proyecto de sociedad y de país. Muy buenas tardes a todos los seguidores del Tercer Canal, sean bienvenidos a esta nueva emisión del informativo de las 6 de la tarde del Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. El día de hoy con una carga informativa bastante importante, lo que tiene que ver con la carta que publicó el ex canciller Álvaro Leiva, tirándole directamente al presidente Gustavo Petro, volviendo a aludir a problemas de drogadicción. También vamos a analizar un poco todo el tema de la unidad de gestión de riesgo y, por supuesto, el día 33 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Pero aprovechando un invitado de lujo que tenemos el día de hoy, quiero darle la bienvenida al abogado, reconocido abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas de diferentes universidades, profesor universitario y demás, el señor Iván Cancino, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación. ¿Qué tal, señor Iván? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, muy bien, un saludo muy especial a usted, a toda la audiencia, a toda la mesa de trabajo. Doctor Iván, para arrancar con lo que sería este informativo, pues se conoció la noticia de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no definió la situación jurídica de lo que va a ser Iván Name y Andrés Calle. Y como sabemos, usted también es defensor del señor Carlos Ramón González. ¿Cómo va el proceso contra este personaje y además si va a atender esta situación jurídica en el exterior o aquí en el territorio colombiano? Bueno, mire, la investigación va, la Fiscalía ha hecho muchas búsquedas selectivas en bases de datos ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el juez de garantías. Hasta la fecha no ha encontrado absolutamente nada que sea relevante para la comisión de un delito. Le pongo varios ejemplos, ha pedido los mensajes de texto, las llamadas, la ubicación de celdas de todas las compañías celulares y no ha encontrado ningún dato que vincule a Carlos Ramón González con ninguna actividad delictiva. La semana pasada pidió unas cámaras, 16 cámaras de Palacio de Nariño, que no han demostrado absolutamente nada diferente al cumplimiento de la labor de Carlos Ramón. Así que estamos nosotros tranquilos, recaudando también nuestras pruebas, haciendo las recopilaciones del caso, con la tranquilidad de que aquí no puede haber una injusticia, pero de haberla, de que la Fiscalía decida hacer una imputación cometiendo una injusticia, pues estaremos muy prestos a la defensa de los intereses del señor Carlos Ramón González, de su inocencia. ¿Pero Ramón seguiría atendiendo estos asuntos en el exterior o vendría aquí a Colombia? Yo le digo con todo cariño y todo respeto, yo no soy la niñera de Carlos Ramón, yo soy su abogado. De tal manera que para mí es irrelevante. Ni siquiera sé dónde está, no sé si está en Bogotá, en Bucaramanga, en China, en India, no sé, yo tengo una comunicación permanente con él, de su número celular, conversaciones con abogado permanente, de tal manera que él atenderá a la justicia como lo ha hecho a través de su abogado. Cuando tuvo que ir al arraigo fue personalmente, de tal manera que pues él decidirá en su momento cómo atenderlo, pero lo ha hecho personalmente hasta ahora en todas y cada una de las diligencias que ha sido citado por la justicia.
Usted nos habla de un material probatorio que hasta el momento no cuentan los diferentes entes de acusatorios, en especial la Fiscalía, pero ¿qué nos puede decir de esos señalamientos que ha hecho, por ejemplo, Sandra Ortiz, de que él fue el que directamente dio la orden de darle esas coimas al presidente del Senado en su momento, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle? Claro, también obviamente que en esto tengo que ser muy... Los abogados caemos en la tentación de anticipar nuestra defensa y eso lo que hacen los procesos públicos es permitir que los testigos vayan acomodando su dicho. Yo lo único que le puedo decir es cada una de las afirmaciones que se hayan hecho por cualquier persona en contra de Carlos Ramón, nosotros ya tenemos la evidencia de cómo demostrar que no tuvo nada que ver con una actividad delictiva. Le pongo ejemplos genéricos. Si narran una reunión, yo tengo probada la reunión. Si a la reunión no fue Carlos Ramón, yo tengo cómo probar que no fue Carlos Ramón. Pero entiéndame que yo no puedo públicamente hacer una exposición de mi defensa para que los testigos del caso vayan acomodando su dicho, como muchas veces ha sido costumbre en Colombia. El abogado o la persona dan una declaración, hacen la explicación y después el testigo vuelve y acomoda su dicho de acuerdo a la actividad defensiva. Entonces lo único que le puedo decir es que cualquier persona, llámese como se llame, que haga una acusación de que Carlos Ramón cometió algún delito, nosotros estamos listos para poder controvertirla en el momento judicial oportuno. Doctor Iván, pues ya con todo este tema de las pruebas, que la Fiscalía de alguna u otra forma no podría comprobar la relación de su apoderado, ¿usted cree entonces que esto es un problema judicial con el doctor Carlos Ramón o tiene que ver también con un tema político? Bueno, mire, todo proceso penal en Colombia tiene algo de política. Eso no, yo siempre he dicho que aquí el tema no es si es una persecución política, si es un tema de un enemigo político, de un opositor. Aquí el problema es si se cometió o no cometió un delito. Yo lo que le puedo asegurar es que Carlos Ramón no cometió ningún delito. La labor de la Fiscalía, por supuesto, que es investigar. Hay una denuncia, hay unos hechos. A la Fiscalía le corresponde corroborar si es o no es. De lo que han buscado hasta hoy en día, de lo que han encontrado hoy en día, no pueden vincular a Carlos Ramón González con ningún hecho delictivo relacionado con gestión de riesgo o con cualquier otra entidad. Las contradicciones que ha hecho la principal testigo hasta ahora son múltiples. Yo no digo que mienta, puede ser fruto del nerviosismo, de la confusión, de muchas cosas, pero obviamente que lo que la Fiscalía dice que no puede darle un principio de oportunidad porque lo que ha aportado no es suficiente, pues tiene todas las razones, que no da para vincular a ninguna otra persona a un proceso judicial y menos penal. ¿Usted como ciudadano colombiano cree que esto también da puertas a una elección a nivel democrático para la ciudadanía, puerta desde unas elecciones en 2026? Mire, desafortunadamente el derecho penal siempre ha jugado en las elecciones, eso no es de ahora. El último año de cada gobierno los penalistas tenemos mucho trabajo porque se dedican a presentar denuncias para eliminar moralmente a un candidato, para cancelar a otro. Muchas de esas denuncias, por supuesto, que tienen peso y son ciertas, otras no. De tal manera que eso no es nuevo en Colombia, que el derecho penal se utilice como una herramienta para eliminar opositores a puertas de una elección al Congreso y a la presidencia. Eso no es nuevo, pasará y seguirá pasando desafortunadamente por muchos años. Para nosotros también estar más pendientes del proceso de su apoderado, ¿qué va a suceder con la justicia próximamente y cuándo se vendrían adelantamientos de esta situación jurídica? Bueno, no, mire, las audiencias que hace la Fiscalía ahora no tienen fecha programada. Como son actos investigativos, no las comunican con horas de anticipación. Eso es lo que la Fiscalía viene haciendo. Vuelvo y le repito, la Fiscalía tiene que investigar, espero que no vaya a cometer una injusticia, que se den cuenta que Carlos Ramón no cometió ningún delito, pero en caso de encontrar una imputación, pues nosotros ya hemos hecho también nuestro adelantamiento probatorio y estamos prestos a responder cualquier imputación que se haga al respecto. Bueno, doctor Cancino, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que el tiempo apremia y Gracias. esperamos tener en una próxima oportunidad aquí en el Tercer Canal. Por supuesto que sí. Muchas gracias por el espacio a ustedes y a su audiencia. Muchas gracias. En otra Claro ocasión que sí, ahí lo esperemos... tenían al abogado Iván Cancino, quien es el apoderado de Carlos Ramón González, el antiguo jefe del DAPRE,
del presidente Gustavo Petro y que ha sido salpicado en todo este escándalo de la unidad de gestión de riesgo, pero usted nos detiene más detalles de cómo ha sido el tema o este engranaje o cómo se podría descifrar ese mecanismo con el cual se destapó o se fraugó este escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Así es, tenemos más información de lo que sería este mecanismo, prácticamente es una historia de 4 episodios, pero lo bonito de esto, hoy Julián, tengo que decirlo, me siento como la televisión y tenemos que hacer una pausa de una pauta para poder realizarla en estos momentos. Creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. El mecanismo de la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en el gobierno del cambio. Se destapó todo por unos carrotanques, pero ¿cómo es el inicio de esta historia que tiene a ministros, a funcionarios públicos, a congresistas, a los mal llamados HPs por el presidente Gustavo Petro? Cuando el gobierno llegó y se sentó en esa hermosa silla de jefe de Estado, contaba con las mayorías en el Congreso. Todos recuerdan esa historia, Julián. El partido de la U los apoyaba. El Partido Liberal de César Gaviria los quería. Los conservadores de Efraín Cepeda se abrazaban con el pacto histórico y aquellos verdes, queridos y amados, también impulsaron ciertas reformas con el gobierno del cambio. Se logró la reforma tributaria y también el Plan Nacional de Desarrollo. Pero en el segundo capítulo de esta historia, todo se empezó a fragmentar y se fragmentó por la reforma a la salud. ¿Usted se acuerda, Julián, de ese momento cuando se cae y se desmorona lo que serían las mayorías? No lo tengo así muy presente. Cuando salió Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda a decir no vamos a apoyar la reforma a la salud. Ahí, en ese preciso momento, es que se empiezan a maquinar presuntamente lo que sería este gran mecanismo de corrupción. Y es que, como Carolina Corcho, la entonces ministra de Salud, presentó dicha reforma a la salud, los partidos de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador se sintieron atacados. Eso fue un detonante para que las mayorías se empiecen a perder en el Congreso de la República. Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, Dilian, entonces presidenta del Partido de la U, y Efraín Cepeda, que hoy es presidente del Congreso del Senado de la República y quien ese entonces era líder de los conservadores, dijeron que cuando se estaba realizando este documento de la reforma a la salud, se hablaba una cosa con los personajes de la salud, con el Ministerio de la Salud, pero al momento de pasar eso a lo que sería el documento, se terminaban perdiendo ciertas cosas. Gaviria, por ejemplo, dijo que Corcho era la mayor interferencia en esta reforma a la salud. Por eso el 26 de abril del 2023, Carolina Corcho salió, ya no fue más ministra de la Salud. Y Alfonso Prada, que era la persona que coordinaba lo que era la Casa de Nariño con el Congreso de la República, siendo ministro del Interior, también salió. Por lo cual Carlos Ramón González llega a ser director de el DAPRE. Y en reemplazo de Alfonso Prada, llega nada más y nada menos que el señor Luis Fernando Velasco el 3 de mayo de 2023. Ahí arrancamos con lo que sería el tercer episodio de esta mega operación de presunta corrupción y soborno a congresistas para pasar las reformas del cambio o para financiar lo que sería a otros congresistas, porque precisamente todo esto ocurrió en octubre del 2023 a puertas de lo que eran las elecciones a la gobernación y a la alcaldía. Luis Fernando Velasco pues llega a ser ministro del Interior, pero antes ya tenía experiencia siendo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y él, junto con Carlos Ramón González, Sandra Ortiz y el enviado por Laura Sarabia, el señor Jaime Ramírez Cobo, crearon un mecanismo que le llamaron el pedaleo. ¿Qué es el pedaleo? Básicamente, Julián, es una forma bastante curiosa de negociar con el Congreso de la República, en donde usted no coge a todos los partidos para hablar, sino simplemente coge a uno de ellos. Le dijimos, por ejemplo, usted que está de rojo, voy a negociar simplemente con usted, y adentro de lo que estoy haciendo con su merced, empiezo a fragmentarlo, empiezo a dividirlo, empiezo a romperlo. Esto para que después, presuntamente, llegasen estos mismos ministros a liderar lo que serían las bancadas liberal. Como Velasco era del Partido Liberal, es del Partido Liberal y también aspiraba a las presidencias, a ser presidente de esta bancada, pues intentó también con Carlos Ramón González y Sandra Ortiz tomarse dichos partidos, porque ya habían perdido lo que eran las mayorías del Congreso de la República. Sin embargo, pues la situación, como todos lo sabemos y como la historia lo ha contado, no sucedió. Pero
Aquí falta un personaje por mencionar de estos 4 señores, y es el señor Jaime Ramírez Cobo, una persona que era enviado de Laura Sarabia, pero que no tenía vinculación política. ¿Qué es lo que quería este señor? Hacer negocio. ¿Y por qué quería hacer negocio? Porque es mucho más fácil ser intermediario cuando usted no habla en conjunto, sino por cada bancada. Entonces, al liberal le digo, yo le puedo colaborar con tal, pero de metal. Al Partido Verde, lo mismo. Al conservador, de igual forma. Con el pacto histórico no iba a ser esa cosa, en el sentido de que, pues claro, ellos ya son partido de gobierno. Ahora pasamos a lo que sería el 4.º episodio de este mecanismo para conseguir las mayorías y así pasar las reformas a la salud, el mecanismo de la corrupción. Como bien lo he señalado, en octubre del 2023 iniciaría esto con lo que serían las elecciones a gobernación y alcaldía. Y allí es donde también aparece el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, quien, según han detallado los entonces altos funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, esta entidad estaba al servicio de nada más y nada menos del entonces ministro de Hacienda. Y según lo que han detallado las declaraciones de la Fiscalía de Olmedo López, lo que dicen es que Ricardo Bonilla estaba al servicio de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y que además, escúchese esta frase, había que pedirle permiso para usar el presupuesto. Dicho presupuesto que después también se utilizó para gestionar contratos falsos de alguna u otra manera, para después llegar a diferentes personajes, a diferentes alcaldías. Se llegó a la alcaldía de Cotorra, Córdoba, El Salado en el Carmen de Bolívar, Saravena, Arauca. ¿Y cómo fue que hicieron esto? Pues nada más y nada menos también con lo que serían unos cupos. ¿Cuáles cupos estamos hablando? Estamos hablando aquí de lo que sería una comisión que le permite endeudarse al Estado colombiano, pero que en este caso se habría direccionado nada más y nada menos para presuntamente sobornar funcionarios públicos. De ahí para adelante ya empieza todo este mecanismo para sobornar, presuntamente, después se ve lo que serían los 4.000 millones de pesos a Iván Name, a Andrés Calle, presidentes de lo que sería el Congreso de la República, llega Sandra Ortiz y todo lo que sería estas conversaciones que ustedes escucharon al principio sobre lo que sería Carlos Ramón González, Sandra Ortiz y la intermediación para llevar estos dineros. Vamos a escuchar precisamente eso de Sandra y Carlos, algo que salió en Noticias Caracol para que la gente tenga un poco más de contexto sobre lo que ha dicho ella, pero que hasta el momento la Fiscalía no ha podido comprobar, según nos cuenta el abogado Iván Cancino. Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo, vamos a hacer una tarea, nosotros como verdes, tratemos de acercar al presidente del Senado. Esa fue la instrucción que me dio, que lo hiciéramos, que te queda más fácil, porque ustedes como mujeres, tú lo convences, tú lo has apoyado en N cosas, deja que se le pase la piedra y poco a poco nos vamos acercando a él. Íbamos a reunirnos con él en medio de ese trabajo que yo estaba haciendo por ir acercando poco a poco a Iván hacia el gobierno, o por lo menos que fuera justo, que no fuera, interferiera tanto, o que fuera justo con nosotros y dejara de verdad que los proyectos del gobierno avanzaran. Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo, vamos a hacer una tarea, nosotros como verdes, tratemos de acercar al presidente del Senado. Esa fue la instrucción que me dio, que lo hiciéramos, que te queda más fácil, porque ustedes como mujeres, tú lo convences, tú lo has apoyado en N cosas, deja que se le pase la piedra y poco a poco nos vamos acercando a él. Íbamos a reunirnos con él en medio de ese trabajo que yo estaba haciendo por ir acercando poco a poco a Iván hacia el gobierno, o por lo menos que fuera justo, que no fuera, interferiera tanto, o que fuera justo con nosotros y dejara de verdad que los proyectos del gobierno avanzaran. La situación con Sandra Ortiz en estos momentos es que ella solicitó a la Corte Suprema de Justicia que fuera escuchada en diligencia para declarar sobre un montón de cosas, sobre lo que está pasando con Carlos Ramón González, también sobre lo que estaría pasando con Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional, y por cierto también detallar de Olmedo López y Sneider Pinilla. Por cierto, como bien lo señalamos en un principio, Iván Name y Andrés Calle en estos momentos no van a ser vinculados en el proceso, ya que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no llegó a un acuerdo. Esa es la situación hasta el momento de lo
que sería este megacaso de corrupción. Recuerden, nosotros seguiremos informando, también puede compartir lo que sería esta transmisión. Tenemos diferentes redes sociales para que usted nos logre seguir y también tenemos habilitada una cuenta en Nequi por si también quiere donar a lo que sería esta casa periodística. Recuerde, nosotros somos el Tercer Canal. Conectamos culturas y revelamos verdades. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?